Antes de comenzar con el video, ¿podrían todos suscribirse a mi canal? Muchas gracias. ¿Alguna vez has guardado un secreto tan grande que cambiaría tu vida para siempre? Un secreto que te llena de alegría y terror al mismo tiempo. Déjame contarte la historia de alguien que vivió exactamente eso. Imagina estar frente al espejo de tu pequeño baño. En tus manos, una prueba de embarazo. 2 líneas claras. Tu corazón late tan fuerte que casi no puedes respirar. Ese era yo. Adrián. Un omega enamorado. Las náuseas que me habían molestado durante semanas finalmente tenían sentido. Había una nueva vida creciendo dentro de mí. Una vida que había creado con el hombre que amaba con todo mi corazón. Caleb. El alfa de mis sueños. El hombre que me había prometido el mundo en secreto, lejos de las miradas curiosas de su familia noble. Nuestra relación era un tesoro escondido. Meses de encuentros clandestinos, susurros de amor, promesas bajo las estrellas. Yo creía que él sentía lo mismo que yo. Creía que nada podría separarnos. Pero estaba a punto de descubrir que a veces, el amor no es suficiente. Tomé la decisión de inmediato. Tenía que decirle. Tenía que compartir esta noticia maravillosa con él. Me dirigí a la mansión de su familia, la imponente mansión Von Rhein. El lugar donde los poderosos vivían en un mundo diferente al mío. Cuando llegué a la enorme reja de la mansión, el mayordomo me recibió con una expresión fría. Me informó que Caleb estaba en una reunión con su padre. Que tendría que esperar. Mientras esperaba en el vestíbulo elegante y frío, escuché voces amortiguadas que venían del estudio. Era una discusión. La voz de Caleb sonaba tensa, agotada. La de su padre estaba llena de desaprobación y autoridad. No podía escuchar las palabras exactas, pero algo en mi interior comenzó a retorcerse. Una sensación de inquietud que no podía explicar. Finalmente, Caleb salió a recibirme. Pero no era el mismo Caleb que yo conocía. Su rostro estaba pálido. Inexpresivo. Sus ojos evitaban los míos. No me sonrió. No me abrazó como siempre hacía cuando nos veíamos. Se quedó ahí parado, inmóvil, como una estatua de hielo. Y en ese momento, algo dentro de mí supo que nuestra historia estaba a punto de terminar. Caleb me llevó al jardín trasero de la mansión. El aire frío del norte me golpeó la cara, pero no era nada comparado con el frío que sentí cuando él habló. Adrián, debemos terminar. Esas palabras cayeron sobre mí como piedras. Cortas. Simples. Pero capaces de destrozar mi corazón en 1000 pedazos. ¿Por qué, Caleb? Pregunté. Mi voz temblaba. ¿Por qué de repente así? Las lágrimas ya estaban corriendo por mis mejillas. Busqué en sus ojos alguna explicación, pero solo encontré vacío. Él desvió la mirada y dijo con voz gélida, no estoy listo para ser padre, Adrián. Lo siento. Dijo esas palabras como si las hubiera memorizado, como si fueran un guión que alguien más le había escrito. Y entonces, sacó algo de su bolsillo. Un cheque. Esto es para cubrir los gastos de lo que tuvimos juntos. Sentí como si me hubieran abofeteado. Sus palabras no eran lo que esperaba del alfa que una vez dijo que me amaba sobre todas las cosas. Miré el cheque en su mano y sentí un dolor profundo atravesar mi alma. ¿Vas a comprar nuestra relación con solo esto, Caleb? Pregunté. Mi voz quebrada por las lágrimas. No necesito tu dinero. Le quité el cheque de la mano de un manotazo y corrí. Corrí lejos de su mansión, lejos de él. No me importaba si me seguía o no. Solo quería alejarme lo más posible de ese lugar que alguna vez sentí como un paraíso, pero que ahora se había convertido en mi infierno personal. Regresé a mi apartamento empapado en lágrimas. Temblando. Igual que mi corazón. Me dejé caer en el viejo sofá y lloré en silencio, abrazando mis rodillas. El dolor del abandono era más de lo que podía soportar. Lo que Caleb había dicho no era solo una ruptura. Era él diciendo que no me quería. Que no quería al bebé en mi vientre. Que no quería ninguna responsabilidad. La frase no estoy listo para ser padre sonaba completamente irracional. Como Omega, el embarazo es una parte natural y aceptada de la vida. Pero para un alfa rico y poderoso como él, probablemente era solo un pequeño inconveniente que podía resolver con dinero. Pasé casi toda la noche tratando de entender qué había pasado. Pero entre más pensaba, menos sentido tenía. Seguía reproduciendo nuestros momentos juntos en mi mente. El portarretratos junto a mi cama, lleno de nuestras sonrisas, se sentía como un recordatorio cruel de la dura realidad. Fueron los abrazos cálidos y las promesas que me hizo solo mentiras temporales creadas para una felicidad fugaz. Cuando la primera luz del amanecer entró por la ventana, había tomado una decisión. Me levanté y caminé hacia el espejo grande. Miré mi rostro, aún marcado por las lágrimas, pero mis ojos ya no mostraban debilidad. En su lugar,
brillaba una chispa de determinación. No abandonaría a mi hijo. Incluso sin Caleb, cuidaría de esta pequeña vida lo mejor que un omega como yo pudiera. Miré mi vientre, todavía plano, y traté de sonreír para animarme. Tenía que ser fuerte por mi hijo. Para que pudiéramos vivir felices. Trabajaría más duro. Pintaría más. Haría todo lo posible para prepararme para este nuevo papel en la vida. Para que mi hijo pudiera crecer en este mundo de la manera más segura y feliz posible. Una semana después, mi vida comenzó a volver a la normalidad. Intenté pasar todo mi tiempo trabajando y cuidándome para no tener suficiente tiempo libre para pensar en lo que acababa de suceder. Estaba sentado en un café junto al mar en Norton, bebiendo café caliente y dibujando el mar tranquilo frente a mí. Realmente sentía que estaba mejorando. Pero entonces, el sonido de una notificación de mi teléfono resonó. Sin pensar mucho, deslicé el dedo por mi feed de redes sociales. Y entonces mis ojos captaron un titular en letras negras y audaces. Era una foto de Caleb parado junto a otro omega. El otro omega se veía tan elegante y refinado. Y las sonrisas en sus rostros lucían perfectas, como sacadas de un cuento de hadas. El titular decía, heredero de la familia Von Rhein se prepara para casarse con la hija del general, una omega. Leí la siguiente línea con una sensación de entumecimiento en todo mi cuerpo. Caleb Von Rhein y Sebastián Noble se casarán en 3 meses. 3 meses. Lo cual era aproximadamente el mismo tiempo que mi fecha de parto. Mi mente se quedó en blanco por un momento. Los eventos de ese día se reprodujeron nuevamente en mi cabeza. Sus palabras, no estoy listo para ser padre, no eran ciertas en absoluto. La realidad era que iba a ser el esposo de otra persona. El dolor que pensé que estaba mejorando surgió de nuevo. Más violento que antes. Fue entonces cuando supe que no me dejó porque no estaba listo para ser padre de nuestro hijo, sino porque tenía que ser el esposo de otro omega más adecuado para él. Todo esto era un plan que había ideado con su familia para justificar sus acciones despiadadas. La noticia del compromiso de Caleb me golpeó como una bomba en el corazón. Me sentí traicionado una y otra vez. El dolor que pensé que se había desvanecido estalló una vez más. Más violento que antes. No podía entender cómo podía hacerme esto a mí y a nuestro bebé. Rompió conmigo por la ridícula razón de que no estaba listo para ser padre, solo para casarse con otra persona unos meses después. Pasé casi toda la noche pensando en esto una y otra vez hasta que finalmente decidí que no podía aceptarlo. Tenía que enfrentar a Caleb de nuevo. Preguntarle directamente por qué hizo esto. Tenía que exigir que asumiera la responsabilidad como el padre de mi hijo no nacido. A la mañana siguiente, me vestí y me dirigí nuevamente a la mansión de la familia Von Rhein, lleno de determinación y rabia. Cuando llegué a la gran entrada, el mismo mayordomo salió a recibirme con una sonrisa forzada. Me miró con ojos llenos de desprecio y me dijo con voz fría, «El señor no está, y aunque estuviera, no estaría disponible para ver a nadie». Intenté discutir y decirle que tenía algo importante que discutir con Caleb, pero el mayordomo insistió en no dejarme entrar. Dijo, «Su negocio con el señor ha terminado, y si continúa causando problemas así, tendré que llamar a la policía». Me quedé parado frente a la puerta de hierro fría, tan fría como el corazón de la persona dentro, y finalmente me di por vencido. Sabía que venir aquí no tenía sentido. Él ya no me quería en su vida. Ni siquiera para escuchar lo que tenía que decir. Me alejé de su mansión sintiéndome herido y humillado. Sabía que presentarme ahí era ridículo, pero no tenía otras opciones. Caminé por la acera en un estado de confusión hasta que vi un auto de lujo familiar estacionado no muy lejos de la entrada. Caleb y su padre estaban parados junto al auto, hablando de manera tensa. Decidí acercarme sigilosamente para escuchar su conversación lo más claramente posible. La voz de su padre, que solo había escuchado una vez dentro de la casa ese día, ahora era fuerte y clara. Tienes que asegurarte de que el asunto de ese omega no llegue a nadie. Este matrimonio es el futuro de la familia Von Rhein. ¿Entiendes? Caleb se veía incómodo y descontento. Sacudió la cabeza y dijo, «Pero padre, amo a Adrián». Su padre se burló y dijo, «El amor no pone comida en la mesa, Caleb. Casarte con Sebastián es lo mejor para ti y para nuestro negocio. Sebastián es un omega de sangre pura y tiene todo lo que nuestra familia necesita». Las palabras de su padre fueron como un puñal en mi corazón. Ahora sabía la verdadera razón por la que rompió conmigo. Este matrimonio no estaba sucediendo por amor. Era por el beneficio de su familia. Me dejó para poder casarse con un omega que era más adecuado para él en un sentido comercial. No pude soportar escuchar más. Me di la vuelta y me alejé de ese lugar lo más rápido que pude. Mi corazón estaba lleno de dolor y una rabia que nunca antes había sentido. No me rendiría.
No dejaría que hicieran esto conmigo y con mi hijo. El dolor que sentí se convirtió en ira. No dejaría que Caleb y su familia se salieran con la suya después de lo que me habían hecho. Regresé a mi apartamento para prepararme y decidí encontrar a Caleb de nuevo. Esta vez, no era para rogarle que volviera, sino para exigir justicia. Busqué en línea y descubrí que esa misma noche se estaba celebrando una fiesta en la mansión Von Rhein para celebrar el compromiso de Caleb con Sebastián. Me puse el mejor atuendo que tenía, un traje oscuro que solía usar para exposiciones de arte. No era tan lujoso como la vestimenta de los otros invitados, pero intenté verme lo más presentable posible. Me dirigí nuevamente a su mansión, y finalmente logré colarme en la fiesta sin que nadie se diera cuenta. Entré en la fiesta llena de gente con vestidos elegantes. Y finalmente vi a Caleb. Estaba hablando con un grupo de personas, luciendo elegante y encantador, como si nada hubiera pasado. Caminé hacia él. Mi pecho lleno de rabia creciente y mis ojos llenos de lágrimas. Caleb. Llamé su nombre con voz temblorosa. Él me miró, y su rostro cambió de sorpresa a miedo. Se alejó del grupo y me llevó a un rincón de la habitación. Vas a casarte con esa persona en unos meses. Entonces, ¿por qué dijiste que no estabas listo para ser padre? Le pregunté con voz áspera. No tenías una mejor razón que esa, Caleb. Lo miré fijamente, mis ojos llenos de expectativa por su respuesta. Pero él permaneció en silencio. Sus ojos estaban llenos de culpa y vacilación que no podía ocultar. Adrián. Lo siento. Yo. No sé qué decir. Nuestra conversación no era muy silenciosa y ya había captado la atención de los invitados a la fiesta. Podía ver que algunas personas comenzaban a mirarnos con ojos curiosos y sospechosos. Justo entonces, la voz de una mujer resonó desde atrás. Caleb, ¿está todo bien? Me di la vuelta para ver al Omega de las noticias. Tenía una sonrisa elegante en su rostro, pero sus ojos tenían un brillo frío y oculto. Caminó hacia nosotros y me miró con una mirada desdeñosa. Nunca te he visto aquí antes. ¿Quién eres? Preguntó con voz gentil pero astuta. Estaba a punto de responder su pregunta, pero Sebastián me interrumpió. Debes estar en la fiesta equivocada. Este es un evento privado solo para invitados, dijo mientras me miraba de arriba abajo con una expresión condescendiente. Creo que deberías irte ahora, antes de que tenga que hacer que los guardias te escolten afuera. Caleb intentó decir algo, pero Sebastián le interrumpió nuevamente y le dijo que fuera a saludar a los otros invitados. Me quedé ahí parado mirándolos, sintiéndome obligado a rendirme en todos los sentidos. Sebastián y Caleb me dieron la espalda y se alejaron como si nunca hubiera existido ante sus ojos. Pero esta vez, no dejaría que terminara tan fácilmente. Me iría de este lugar con la determinación de reclamar mi justicia y dignidad. Regresé a mi apartamento sintiéndome más herido y humillado que antes. Nunca me había sentido tan sin valor. Las palabras despectivas de Sebastián frente a toda esa gente me hicieron sentir como basura. Pero ese sentimiento pronto fue reemplazado por una rabia ardiente. Estaba decidido a no rendirme y a obtener la justicia que merecía. A la mañana siguiente, comencé a buscar un abogado conocido en Norton y encontré uno con reputación de manejar demandas familiares. Inmediatamente decidí reservar una consulta con él. Cuando llegué a su oficina, le conté toda la historia de principio a fin. Le hablé sobre mi relación con Caleb, mi embarazo y cómo rompió conmigo por una razón ridícula antes de irse a casar con otra persona. El abogado escuchó atentamente, pero cuando terminé, sacudió la cabeza y dijo: Entiendo cómo te sientes, pero legalmente no hay evidencia para probar que eres la víctima. No tienes prueba oficial de tu relación, ni testigos de la ruptura, ni ningún contrato entre tú y él. Me miró y continuó: Como abogado, no puedo tomar tu caso. Sería una pérdida de tiempo. Sus palabras fueron una confirmación del hecho de que no tenía forma de ganar este caso. No importaba cuánto lo intentara. Ahora, las palabras del abogado ese día no me desanimaron. En cambio, me hicieron aún más decidido. Si nadie me ayudaría, lucharía por mi cuenta. Reuniría toda la evidencia que tenía para probar la verdad. Haría que el mundo viera qué tipo de persona era Caleb y cuán cruel había sido conmigo. Regresé a mi apartamento y comencé a reexaminar todo lo que había sucedido. Desde el primer día que nos conocimos hasta el último día que hablamos. Traté de recordar cada lugar en el que habíamos estado, cada palabra que habíamos dicho y cada foto que habíamos tomado juntos. Tenía que encontrar una manera de usar toda la evidencia que tenía para hacer que Caleb y su familia rindieran cuentas. Comencé a buscar fotos y videos que habíamos tomado juntos en mi teléfono. Encontré muchas fotos y videos que capturaban nuestros recuerdos. Guardé todos los datos en una memoria USB para conservarlos como evidencia. Luego,
comencé a pensar en cualquier testigo que nos hubiera visto juntos a Caleb y a mí. Pensé en mi viejo amigo que solía trabajar en la galería de arte conmigo. Él era una de las personas que me había visto con Caleb muchas veces, y esperaba que aún lo recordara. Comencé a sentir esperanza de nuevo. La esperanza de que podría obtener justicia con éxito. No me rendiría y lucharía hasta el final. Por mi hijo y por la dignidad de un omega como yo, que había sido aplastado por un alfa como él. Regresé a la oficina del mismo abogado, pero esta vez, mis sentimientos eran completamente diferentes. No estaba ahí para suplicar ayuda. Estaba ahí para presentar toda la evidencia que había reunido y pedirle que reconsiderara. Cuando llegué, le entregué la memoria USB llena de nuestras fotos y videos y le dije que tenía un testigo listo para confirmar nuestra relación. El abogado me miró con sorpresa. No esperaba que un omega como yo fuera tan determinado. Conectó la memoria USB a su computadora y revisó toda la evidencia que había traído. Mientras miraba nuestras fotos, le hablé sobre Alex y cómo estaba listo para testificar por mí en la corte. Cuando el abogado terminó de revisar la evidencia y escuchar mi historia, me miró con una expresión completamente cambiada. Debo disculparme, señor Adrián. No pensé que serías tan determinado. La evidencia que has traído puede confirmar tu relación con él, y es lo suficientemente sustancial como para llevarla a la corte. Finalmente aceptó tomar mi caso. Sentí que había ganado una pequeña victoria en esta batalla. Sabía que esta lucha sería difícil, pero estaba listo para luchar por mi hijo y por justicia. No me rendiría, y haría que Caleb y su familia pagaran por lo que me habían hecho. Cuando mi caso comenzó a mostrar promesas, decidí dar una entrevista a un medio de noticias local. La historia de un omega pobre abandonado por un alfa rico mientras estaba embarazado rápidamente se convirtió en un titular de la ciudad. Periodistas de varias agencias me contactaron sin parar para entrevistas. Finalmente acepté ser entrevistado por una agencia de noticias en la que creía que presentaría mi historia de manera veraz. Me senté frente a la cámara, sintiéndome emocionado y nervioso. Nunca pensé que mi historia se convertiría en una noticia tan grande, pero creo que lo que estoy haciendo es lo correcto. Le dije al periodista con voz temblorosa, no estoy haciendo esto por dinero o fama. Lo estoy haciendo por mi hijo, para que puedan saber que son dignos de amor y aceptación. Conté toda la historia de principio a fin. Nuestra relación secreta, mi embarazo, su ruptura conmigo y su próximo matrimonio con otra persona. No hablé demasiado mal de él, pero tampoco lo defendí. Simplemente conté la historia completa y verdadera de lo que sucedió. Después de la entrevista, sentí que había liberado algo que había estado reprimido dentro de mí durante mucho tiempo. Sabía que mis acciones definitivamente afectarían a Caleb y a su familia, pero no me arrepentía de hacerlo. Creía que era la única manera de que mi hijo y yo obtuviéramos justicia. De la noche a la mañana, la noticia de mi entrevista se extendió por toda la ciudad de Norton y rápidamente escaló a los medios nacionales. Mi historia se convirtió en un tema importante de interés público. Me convertí en el omega abandonado, y Caleb fue etiquetado como el alfa sin corazón. Recibí muchos mensajes de apoyo de extraños en las redes sociales. Algunos me dijeron que era una inspiración para ellos al enfrentar la injusticia en sus propias vidas, mientras que otros criticaron mis acciones como un intento de arruinar la reputación de una familia alfa noble. No presté atención a las críticas porque lo que hice fue lo correcto, y lo hice por mi hijo. Pero por otro lado, estaba un poco preocupado por cómo esto afectaría a Caleb. Ese mismo día, circularon rumores de que las acciones de la familia Von Rhein habían caído drásticamente y que su matrimonio con Sebastián podría posponerse indefinidamente. El padre de Caleb tuvo que dar una conferencia de prensa para negar todos los rumores, pero parecía que mi historia tenía más peso que sus palabras. Sabía que mi lucha aún no había terminado, pero sentí que había ganado una pequeña victoria. No quería que nadie saliera lastimado, pero no podía dejar que quienes estaban equivocados se salieran con la suya tan fácilmente. Las noticias de mi entrevista tuvieron un impacto mucho mayor de lo que esperaba. No fue solo una pequeña tormenta, sino un huracán masivo que golpeó directamente a la familia Von Rhein. Sus acciones se desplomaron continuamente y la boda se convirtió en un tema de chismes en todos los círculos sociales. El padre de Caleb estaba furioso e inmediatamente ordenó a Caleb que se reuniera con él en casa. Podía imaginar la escena en su estudio. Su padre debió haberle gritado a Caleb ferozmente: «Resuelve esto ahora. La reputación de nuestra familia está siendo arruinada por un solo omega». «Pero padre, no hice nada malo», Caleb habría respondido con voz temblorosa. Solo lo amé». ¿Amor? El amor no tiene lugar en los negocios, Caleb. Debes hacer lo que sea necesario para detener esto lo antes posible. Su padre habría enfatizado con un tono frío y firme. Si no puedes manejarlo tú mismo, lo manejaré por ti.
Pensé en la expresión del rostro de Caleb mientras enfrentaba la presión de su familia. Debe haber sido un sentimiento sofocante y doloroso. Sentí que en este asunto, él no era solo el malhechor. También era una víctima de una familia que anhelaba la perfección y el poder. Aún así, no podía perdonarlo. Su decisión me causó tanto dolor y me hizo soportar todas las cargas solo. Mientras mi vida avanzaba por un nuevo camino lleno de determinación y la presión de estar en las noticias, recibí una llamada inesperada de un número desconocido. Cuando respondí, la voz al otro lado era una que recordaba bien de ese día. Sebastián Noble. Es Adrián. Su voz era sorprendentemente suave, pero podía sentir la frialdad escondida dentro. Sugirió que nos reuniéramos para hablar en privado. Dudé al principio, pero finalmente decidí ir. Elegí un pequeño café lejos del bullicio de la ciudad. Cuando Sebastián llegó, no llevaba el vestido lujoso de la fiesta. Usaba ropa simple y casual que aún irradiaba una elegancia tranquila. Ordenó café y se sentó con gracia frente a mí. Creo que deberíamos resolver esto. Comenzó con un tono gentil pero autoritario. Tus acciones ya han causado suficiente daño a nuestra familia. La miré con una mirada severa. No he hecho nada malo. Todo lo que he hecho es decir la verdad. Ella sonrió fríamente y dijo, tu versión de la verdad. Pero en este mundo, no existe la verdad absoluta. Solo hay historias creadas para el beneficio de cada parte. Deslizó un cheque hacia mí. Esto es lo que quieres, ¿no? Dinero. Miré el cheque en su mano y sentí una punzada de dolor. No estoy haciendo esto por dinero, Sebastián, dije con voz temblorosa. Lo estoy haciendo por mi hijo y por justicia. Ella se encogió de hombros y dijo, pero en este mundo, solo el dinero puede traer justicia. Debería ser lo suficientemente inteligente como para tomarlo. La miré con rabia y empujé el cheque de vuelta. No quiero tu dinero y no quiero nada de ti. Todo lo que quiero es que Caleb admita lo que hizo y asuma la responsabilidad como el padre de mi hijo. Ella se levantó y me miró con una expresión vacía. Realmente no entiendes con qué estás jugando. Vas a arruinar su futuro y el tuyo. Dijo esto mientras se alejaba en silencio, dejándome sentado allí con una mezcla de sentimientos. Ira, dolor y la determinación de no rendirme. Muchas semanas después, finalmente llegó el día que había estado esperando. El día en que comenzó el juicio. Fui al tribunal con el mismo traje oscuro que usé en la fiesta de Caleb. Era un traje que me hacía sentir seguro y listo para enfrentar cualquier verdad. Cuando entré en la sala del tribunal, vi a Caleb sentado con su abogado en el otro lado de la habitación. Me miró con ojos llenos de culpa y una mezcla de emociones. No sabía qué estaba sintiendo, pero ya no me importaba. Para mí, lo más importante ahora era obtener justicia para el bebé en mi vientre. El juicio comenzó. Mi abogado comenzó a presentar toda la evidencia que teníamos. Fotos, videos y mensajes que nos habíamos enviado. Mi abogado habló sobre nuestra relación una vez profunda y cómo Caleb rompió conmigo tan pronto como quedé embarazado. Mientras mi abogado hablaba, miré a Caleb y lo vi constantemente evitando mi mirada. Se veía visiblemente incómodo e inquieto. Sentí una pequeña victoria tomando forma en mi corazón. Señor Caleb Von Rhein ha confirmado que estuvo en una relación profunda con el señor Adrián Morgan, dijo mi abogado. Y también ha confirmado que era el padre del hijo no nacido del señor Adrián, pero se negó a asumir la responsabilidad. El abogado de Caleb se levantó e inmediatamente comenzó a discutir, pero ya no presté atención a sus palabras. Sabía que la verdad estaba de mi lado, y al final, la verdad siempre ganaría sobre las mentiras. Mi abogado no había terminado. Después de presentar la evidencia y el testimonio de Caleb, llamó a un testigo crucial al estrado. Alex, mi viejo amigo, subió al estrado con una actitud tranquila y confiada. Me miró y ofreció una sonrisa alentadora antes de volverse hacia el juez. Señor Alex Nova, comenzó mi abogado, ¿puede confirmar que el señor Adrián y el señor Caleb estuvieron en una relación seria mientras trabajaba la galería? Alex asintió firmemente. Sí, puedo confirmarlo, dijo, mirando directamente al juez. Vi al señor Caleb visitar al señor Adrián muy a menudo. Regularmente compraba regalos para el señor Adrián, y se veían muy enamorados. Nunca había visto a Caleb actuar así con nadie antes. Las palabras de Alex sorprendieron a todos en la sala, especialmente al padre de Caleb, que se sentó congelado a su lado. Después de que Alex terminó su testimonio, mi abogado se volvió hacia el juez. Su señoría, además del testimonio del testigo, también tenemos evidencia científica irrefutable. Recogió un sobre. Este es el resultado de la prueba de ADN del niño en el vientre del señor Adrián,
que confirma que el ADN del niño coincide en un 99.99% con el ADN del señor Caleb von Rhein. Esto significa que el señor Caleb es el padre biológico del niño. Esas palabras fueron como un trueno en la habitación. El rostro de Caleb se puso visiblemente pálido, mientras que el shock de su padre ya no estaba oculto. Mi abogado sonrió satisfecho y se volvió hacia el juez. Su señoría, basándonos en el testimonio del testigo y la evidencia científica que tenemos, solicitamos que el tribunal dicte que el señor Caleb von Rhein es el padre del niño en el vientre del señor Adrian Morgan y le ordene pagar manutención infantil hasta que el niño alcance la mayoría de edad. Sentí ganas de llorar de alegría y alivio. Mi lucha estaba llegando a su conclusión, y finalmente la justicia prevalecería. Cuando mi abogado se sentó, el abogado de Caleb se levantó inmediatamente. Se veía tenso y lleno de disgusto. Comenzó a argumentar contra el testimonio de Alex, intentando acusarlo de estar sesgado porque era mi amigo. Su señoría, este testigo ha sido amigo del señor Adrián durante mucho tiempo. Su testimonio puede haber sido fabricado para ayudar al señor Adrián a ganar este caso. Mi abogado sonrió con calma y se levantó. Ser amigos no significa que el testimonio no sea verdadero, su señoría. Y el testigo no tiene nada que ganar de este caso. El hecho de que sea amigo del señor Adrián simplemente le da más peso a su testimonio porque conoce muy bien tanto al señor Adrián como al señor Caleb. La discusión fue feroz, pero parecía que las palabras del abogado de Caleb no podían refutar toda la evidencia que teníamos. Caleb se sentó allí como una estatua. Su rostro estaba pálido y sus ojos estaban llenos de desesperación. Debe haber sabido que ya no podía escapar de la verdad. Finalmente, el juez ordenó un receso para que todos tomaran un descanso. Miré a Caleb y sentí una pequeña sensación de simpatía formarse en mi corazón. Pero ese sentimiento se desvaneció rápidamente cuando pensé en lo que me había hecho a mí y a mi hijo. Mi simpatía no podía compararse con el dolor que había soportado. El periodo de espera en la sala del tribunal se sintió como una eternidad. Me senté en mi silla, una mezcla de emoción y ansiedad girando dentro de mí. Finalmente, el juez volvió a entrar en la sala y todos se pusieron de pie. El veredicto estaba a punto de ser leído. Basándose en toda la evidencia disponible, incluido el testimonio de testigos y la prueba científica, el tribunal por la presente dictamina que el señor Caleb von Rhein es el padre legal del niño en el vientre del señor Adrian Morgan. El juez declaró con voz fuerte y resonante. Y según la solicitud del demandante, el tribunal ordena al señor Caleb von Rhein pagar manutención infantil por la cantidad de... No escuché la cifra exacta que dijo el juez. Mis mejillas ya estaban mojadas con lágrimas de alegría y alivio. Eran lágrimas de victoria, ganadas con esfuerzo después de una lucha larga y difícil. Miré a Caleb y lo vi sentado inmóvil en su silla, abrumado por la emoción. Su rostro era una máscara de culpa y arrepentimiento. La expresión de su padre, por otro lado, estaba notablemente pálida, y parecía que podría colapsar en cualquier momento. Cuando la audiencia concluyó, salí de la sala del tribunal sintiéndome como si estuviera en un sueño. No podía creer que finalmente hubiera recibido justicia. Había ganado. Gané por mi hijo y por mí mismo, un omega que había sido pisoteado tan descuidadamente por un alfa. Después de la victoria en la corte, mi vida cambió por completo. La manutención infantil de Caleb no me hizo rico, pero era suficiente para que mi hijo y yo tuviéramos una vida mejor. Me mudé del viejo apartamento y alquilé una pequeña casa en un vecindario más tranquilo. Tenía un pequeño jardín donde podía plantar flores y árboles, y una habitación dedicada a mi arte. Mi vientre crecía más grande cada día y podía sentir al bebé pateando claramente con cada pequeño movimiento. Sentía que nuestro vínculo se fortalecía con cada día que pasaba. Pasé todo mi tiempo preparándome para ser el mejor padre que pudiera ser, y estaba muy feliz con esta nueva vida. Continué creando arte, pero ahora no lo estaba haciendo solo por dinero. Lo estaba haciendo con verdadero amor y felicidad. Y sabía que mi hijo definitivamente estaría orgulloso de mí. No había contactado a Caleb desde ese día en la corte, pero aún seguía sus noticias. Había rumores de que su padre lo estaba obligando a trabajar en el extranjero y que su boda con Sebastián había sido cancelada. No sentí ningún placer malicioso, pero tampoco me arrepentí de lo que había sucedido. Solo sentí que todo había terminado bien. Me paré junto a la ventana mirando mi pequeño jardín. La cálida luz del sol entraba en la habitación. Sonreí para mí mismo y suavemente me froté el vientre. Vamos a ser felices juntos, mi hijo, le dije al bebé en mi vientre con amor. Un mes después de mudarme a mi nueva casa, recibí una carta de Caleb. Cuando la abrí, descubrí que era una carta escrita a mano de él. Era una carta corta, llena de culpa y arrepentimiento. No la había enviado por correo, sino que había hecho que el viejo mayordomo la dejara en mi puerta.
Escribió que lo sentía por todo lo que había hecho. Explicó que su padre lo había obligado a hacerlo, y que no pudo resistir la presión de su familia. Admitió que era un cobarde y era débil por no atreverse a luchar por el amor y lo correcto. Se disculpó por abandonarme a mí y a nuestro hijo cuando más lo necesitábamos. Dijo que no podía dormir por las noches porque la imagen de mí en la fiesta todavía lo perseguía, y se sentía culpable por hacer que un omega como yo soportara una carga tan pesada completamente solo. Realmente lo siento, Adrián. Sé que una disculpa no vale nada ahora, pero quiero que sepas que siempre te he amado. Escribió, terminando la carta con una oración que me hizo sentir herido y confundido. Leí su carta una y otra vez. Sentí el dolor que debe haber enfrentado en ese momento, pero ese sentimiento se desvaneció rápidamente cuando recordé el dolor que también tuve que soportar. Su decir que me amaba no me hizo sentir mejor, porque si realmente me hubiera amado, no me habría dejado así en primer lugar. Perdonar no significa que tenga que volver con él o estar en una relación con él nuevamente. Perdonar es dejar ir los sentimientos dolorosos del pasado, para que podamos vivir felices. Rompí su carta en pedazos pequeños y los tiré a la basura. Mi acción fue la respuesta más clara que podía darle. La noticia de la boda cancelada entre Caleb y Sebastián se convirtió en el tema de conversación de la alta sociedad de Norton. Fue impactante para todos los que una vez creyeron que eran la pareja perfecta. La verdad de que Caleb era el padre de mi hijo no nacido había destruido todo lo que su familia había trabajado tanto tiempo para construir. Vi sus noticias en televisión. Sebastián dio una entrevista luciendo elegante pero triste. Le dijo al reportero: decidimos cancelar la boda de mutuo acuerdo. Queremos que Caleb tenga tiempo para lidiar con sus asuntos personales. Sus palabras sonaban maduras y respetuosas, pero sabía que debajo de su exterior tranquilo, había mucha decepción. Caleb no dio una entrevista él mismo, pero su padre salió a disculparse y dijo que su hijo estaba manejando todo y que volvería a la sociedad pronto. Pero sabía que no sería fácil porque la reputación de la familia Von Rhein había sido dañada irreversiblemente. No me sentí feliz por su caída, pero tampoco me arrepentí de lo que había sucedido. Sentí que todo había terminado bien. Todos obtuvieron lo que merecían. Pasaron varios meses. Mi hijo nació, un pequeño omega encantador y saludable, como yo. Lo llamé Elías, que significa el Señor es mi salvación, porque realmente creía que mi hijo era la esperanza de mi vida. Un día despejado, llevé a Elías mientras caminaba por la playa en Norton. Este lugar era donde solía venir para escapar durante el momento más doloroso de mi vida, pero ahora se había convertido en el lugar donde me sentía más tranquilo y feliz. Miré a mi hijo, que estaba durmiendo en mis brazos, y sonreí desde el fondo de mi corazón. Mientras caminaba, vi a un hombre sentado en una silla de playa, dibujando. Era un beta de apariencia simple, pero tenía cierto encanto que atrajo mis ojos. Levantó la vista, sonrió de manera amistosa y dijo con voz cálida y gentil: «Tu pintura es hermosa». Me sentí un poco tímido y devolví la sonrisa. «Gracias». Hablamos por un rato, y me enteré de que era un arquitecto que recientemente se había mudado a Norton y estaba muy interesado en mi arte. No esperaba mucho de esta conversación, pero mientras hablábamos, sentí que este hombre era alguien en quien podía confiar. En sus ojos, no era solo un omega abandonado. Era un artista talentoso y el padre más fuerte del mundo. Sabía que todavía podría haber muchas historias por delante, pero estaba listo para enfrentarlas todas. Mientras tuviera a mi hijo a mi lado, ya no tenía miedo de nada. Y así termina esta historia. Una historia de amor traicionado, de lucha por la justicia, y de encontrar la fuerza para seguir adelante. Si esta historia te llegó al corazón, déjame saberlo en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Adrián? ¿Habrías perdonado a Caleb? ¿O habrías seguido adelante como lo hizo Adrián? Cuéntame tu opinión. Y si quieres más historias como esta, que te hagan sentir, que te hagan pensar, que te dejen sin aliento, suscríbete al canal. Porque tenemos muchas más historias esperando por ti. Historias de amor complicado, de superación, de decisiones que cambian vidas para siempre. Nos vemos en la próxima. Y recuerda, a veces la justicia llega cuando menos la esperas, pero siempre llega cuando más la necesitas.